Después de la narración donde Subaru muere 1000 veces contra un ninja, o la narración donde Subaru con 3 inútiles se enfrentaba a un león, o la vez donde moría incluso sin darse cuenta, pensé que ya era hora de pararle un poco y traer un relato donde sorprendentemente Subaru hace todo bien en la primera, aunque eso no evita que estuvo a punto de regarla varias veces. Ahora les presento la historia donde Subaru se trasviste de chica a fin de poder conquistar una ciudad que era liderada por un inteligente general enemigo, que tenía una pequeña pero pequeña debilidad: sus gustos por las mujeres. Aprovechando esto, Subaru y compañía logran infiltrarse y tomarlo como rehén, consiguiendo de esta forma con solo 100 personas derrotar un batallón de más de 500 soldados. Como siempre digo, si es tu primera vez viendo este tipo de relatos, no te preocupes, hago los videos de tal forma que puedan funcionar aún de forma independiente. Para referencias, aclaro que esto pasa poco después de los sucesos del video de Top y antes de las 1000 muertes con Olvar. Sin más dilación, empecemos. En la entrada de la ciudad fortificada de Guaral había una operación militar que estaba empezando. Esta operación se llama Kumaso Takeru y tiene como objetivo tomar como rehén al general a cargo, pero eso no sería una tarea fácil, y eso de nuevo por culpa de Subaru. Debido a que hace unos días Subaru escapó de esta ciudad, hizo un gran alboroto a causa de que los soldados imperiales lo tomasen como enemigo. La vigilancia andaba más estricta que nunca, pero al menos ahora Subaru y sus compañeros estaban con otra identidad. De esta forma el relato nos presenta a Subaru, que en ese momento andaba travestido. Se hacía pasar por una mujer llamada Schwartz. Luego estaba su compañero Flop como Flora, también el emperador Abel como Bianca, y las dos únicas mujeres biológicas del grupo, Tarita y Kuna. Pero que sus apariencias no te engañen, no es que estén ahí para ser protegidas por los chicos, sino que es al revés, son ellas las que lo van a proteger en caso de que el enemigo descubra el disfraz. Entonces una voz saca a Subaru del trance. Era el guardia quien le pide que se identifique. Subaru cuenta su coartada. Aparentemente ella y su grupo de amigas son un grupo de danzantes nómadas, quienes venían de la tumultuosa región del norte en busca de algo de paz y un establecimiento temporal. El guarda afirma que si viene del norte comprende su situación, ya que esa región suele estar poblada de varios dragones que circulan libremente por el cielo, pero pronto se queda callado, y cuando es consultado por la hermosa bailarina sobre qué es lo que pasa, esta le revela que en este momento la ciudad no es un buen lugar, si es que buscaba algo de paz. Se nos dice que los soldados del ejército imperial están estacionados ahí debido a un conflicto que tienen con una tribu del bosque. Y si bien solo esperan refuerzos, estos días que pasan en la ciudad han sido estresantes para todos. Resulta que bajo la excusa de dar seguridad, están consumiendo muchos recursos del pueblo sin pagar el monto debido. Además, aprovechando sus posiciones como figuras de poder, abusan de su autoridad con la gente común. Natsume aprovecha eso para enfatizar y engatusarlo. Le dice que entiende su angustia, que en el pasado los soldados también se aprovecharon de ella para hacerle la vida imposible. Cuenta cómo es que fue tomada como rehén y encadenada en una jaula. El guardia solo siente mucha lástima por ella, y después de que la bailarina de pelo negro le dijera que su grupo puede ayudar a cambiar este panorama de estrés, accede a dejarles pasar. Algo curioso de esta parte es que en realidad Subaru no mentía cuando dijo que fue encadenado y encerrado en una jaula por los soldados. De hecho, esto pasó en uno de los mundos donde él murió, y es por parte de eso que tendría sus roces con Top, un soldado del ejército imperial. Pero volviendo al tema, antes de entrar a la ciudad con su grupo, Chor le pregunta a qué hora saldrá del trabajo. Está interesada en ir a visitarlo junto a las demás bailarinas para mostrarle un espectáculo en agradecimiento. El guardia responde positivamente y dice que llevará a sus amigos al espectáculo, no sin antes nombrarle el lugar más céntrico para que puedan presentarse ante el pueblo. A lo largo del trayecto de este lugar, el grupo habla. La mayoría felicitan a Subaru por su desempeño en la entrada. Incluso él estaba aliviado de que su disfraz haya funcionado tan bien. Y eso porque si bien el guardia no lo recuerda, fue este mismo guardia quien la última vez le había atendido cuando vino con su vestimenta original. Parece que los disfraces son perfectos. Por un momento vemos cómo es que Tarita, la chica amazona, se siente insegura, no porque dude del plan, solo pasa que no está acostumbrada a salir mucho del bosque. Y como tiene algo de autodesprecio, piensa que no se ve linda. Subaru solo le dice que la gente está sin habla, no solo por su look de él o el look de Bianca, sino que dice que están sin habla por todas las chicas porque todas son hermosas. Y aprovechando que llegaron a la plaza central, Bianca da la orden para empezar con el espectáculo. Entonces cada miembro se desprendió de una parte de su ropa. De esta forma expusieron hombros, caderas y cachetes, a la par que cada una llevaba consigo un instrumento. Entonces Subaru empezó a anunciar la actuación, afirmando a la población que tendrían la oportunidad de observar un espectáculo más allá de la gran cascada. Y tras hacer contacto visual con Flora, esta empieza a tocar el liulire, que es una especie de guitarra en este mundo. Se dice cómo es que los cortos sonidos de este instrumento musical acentuaban el anuncio de Subaru, haciendo que más gente pare a ver lo acontecido. Algunos se pararon por pura curiosidad, otros avisaban de que eran un grupo de nómadas del espectáculo,
y otros solo se pararon a ver la belleza de estos hombres, digo, de estas mujeres. La gente que disfrutaba del espectáculo estaba asombrada por la habilidad de Natsumi y Flora con sus instrumentos. Se dice que la doncella de pelo negro anunciante tocaba una especie de flauta, mientras que las otras dos tocaban instrumentos de percusión, pero faltaba una última participante, aquella doncella que con un velo tapaba su enigmático rostro. Ahora que la primera parte de la canción estaba llegando a su primer clímax, Natsumi vuelve a hablar y anuncia que ahora contará una historia que involucra personas, demonios, dragones y más importantes cosas que no pueden ser expresadas en palabras. Y justo cuando la música llegó a su cúspide, la bailarina de cabello negro restante hizo su entrada, mientras se quitaba la fina seda que llevaba, revelando de esta forma su hermoso rostro. Se dice cómo es que la gente sentía una sensación de shock, como un puñetazo en el estómago al ver a esta nueva participante. La verdad, el emperador no es solo alguien muy inteligente, sino también es alguien muy apuesto. De hecho, no es sorpresa cuando luego nos enteramos de que es el hermano mayor de Priscila, quien es una de las chicas más lindas de todo Recero. El emperador tenía confianza en su belleza no por alguna razón rara, sino porque él sabe que es apuesto. Y dice que si es apuesto como hombre seguro que también lo es si se trasviste. Y como curiosidad adicional, él estaba acostumbrado a trasvestirse porque de pequeño tuvo que hacerlo varias veces para poder salvarse de intentos de asesinato. Pero volviendo al tema, solo bastó con que Bianca alzase un brazo provocativamente para captar aún más la atención de todo el público. Y una vez que atrajo todo esto, comenzó una danza solemne, fluida y hermosa. Se sabe que Vincent tiene un gran conocimiento en cuanto a la etiqueta de la realeza. Es por eso que su danza es superior. Pero gracias a los reajustes que le hizo Subaru con el conocimiento de su mundo previo, la danza pudo perfeccionarse a un nivel incluso más por encima de la perfección. Se dice que no solo los bien se olvidó respirar en ese momento, sino que también si es que un ladrón de carteras estuviera presente, hubiera sido fácil para él sustraer las pertenencias de los incautos. O eso se creía, pero Subaru descartó rápidamente esa idea. Y eso porque estaba seguro que incluso hasta los ladrones no serían capaces de quitar su mirada del baile de Bianca. Todo este espectáculo apenas duró unos minutos. Subaru dice que aún así ensayaron innumerables veces, pero andaba seguro que en ese momento, aun si hubieran cometido un error, nadie se hubiera percatado. Abel ya había terminado su parte y cuando sus talones y pies ganaron terreno, la población finalmente entendió que ese fue el fin de la actuación. De inmediato la calle se llenó de aplausos y celebraciones. Se dice que Subaru estaba sonriendo al público con sentimientos encontrados. Verán, él estaba feliz de que todo haya salido de forma perfecta, pero no esperaba que hubiera alguien que sea mejor que él en cuanto a travestismo se refiere. De cierta forma, esto daña su orgullo. Subaru siempre estaba orgulloso de saber este tipo de cosas inútiles, por lo que ver que el emperador le ganó en algo en lo que él pensaba que era superior le molestaba bastante. De hecho, la narración hace más cómica esta parte cuando se dice que al final de este acto, el emperador sonríe de forma triunfal hacia Subaru, y ese por primera vez se queda sin responder. Han pasado 2 días desde que Subaru y compañía han estado haciendo espectáculos, pero si bien les va genial, no hay que olvidar que todo esto era solo un medio a fin de poder acercarse al general enemigo Sir, quien también era conocido con el apodo del mujeriego. La verdad, había muchas formas de describirlo, ya sea como alguien obsesionado con la idea de acostarse con alguien, o simplemente como una persona lujuriosa. En el imperio de Bolashia se ha reconocido por esa forma, y no por ser una persona con verdadera fuerza y respeto por los demás, pues no era la forma más digna. Pero a Sirk no le importaba eso, y abrazaba con gusto su nuevo apodo, pero en parte también lo hacía porque no le gustaba su apodo anterior. Afortunadamente para él, esta nueva etiqueta sustituyó su antiguo nombre, pero había que hacer una clara distinción. Que Sirk sea un mujeriego no quiere decir que vea a las mujeres como inferiores, o que solo las vea para el rato, sino que él, al ser criado en una familia compuesta solo de mujeres, su mundo desde siempre fue dominado por ellas. De esta forma él aprendió que las mujeres pueden ser lo más tierno y cruel del mundo. Sus hermanas y su madre lo eran constantemente con él. En otras palabras, amaba a todo tipo de mujeres, pero siempre las respetaba y no iba más allá de sus límites. Si tuviera que ponerlo en términos mucho pero mucho más simples, es algo así en la forma en cómo Sanji de One Piece ve a las mujeres. Aún con toda esta singularidad, los traidores del imperio sabían que Zirk era el militar más talentoso en esta parte del país, así que le encargaron la tarea de terminar con el emperador. Pero claro, no le dieron esa orden exacta, sino que le encargaron directamente la tarea de conseguir la lealtad absoluta de las Amazonas o su total aniquilación, porque sabían que el emperador iba a solicitar refuerzos en ese lugar. Al mujeriego todo este asunto le olía raro, porque no había ningún punto medio. Todo eran extremos, pero ¿quién era él para cuestionar las órdenes que vinieron del despacho del emperador? Él sabía que Vincent Bolashia ha hecho un excelente trabajo gobernando, y trajo un periodo de paz de 8 años a un imperio que vivía constantemente en guerra, así que se decidió a completar esta orden. Aunque por dentro rezaba por poder conseguir hacer esta misión sin matar a ninguna de las amazonas. Él había oído que estas mujeres no solo eran feroces y audaces,
sino que también eran salvajes, por lo que esperaba poder conocerlas al menos una vez en su vida antes de morir. Pero mientras fantaseaba con esta posibilidad, le llegó un reporte. Las amazonas quemaron el campamento militar que tenía como objetivo dialogar con ellas. Ante tal ofensiva, Sirk no tuvo más remedio que aceptar que toda idea de diálogo había terminado. Solo dio la orden de esperar por los refuerzos de la capital real, y con ellos iban a arrasar la aldea. Pero ese no era el fin de los problemas. Como Sirk tomó la decisión de resguardarse en la ciudad hasta que vengan los refuerzos, esto provocó dos cosas. Primero, que el ejército imperial esté estacionado en el lugar, y como los soldados no se caracterizan por ser las personas más nobles y comprensibles, esto sofocaba a la población. Segundo, los soldados de Wallachia criticaban la decisión de su general, no concordaban en que era mejor esperar por refuerzos de la capital, sino que decían que deberían ir en ese momento y lanzar sus colmillos sobre los enemigos. El descontento era general y aumentaba gradualmente. Sirk tenía miedo que la gente volviera a llamarlo por su anterior apodo. De pronto se enteró del grupo de bailarinas nómadas, y viendo el apoyo y fama que estaban teniendo, decidió que sería buena idea cogerlas y ponerlas a hacer un espectáculo entre sus hombres. Primero sería un espectáculo solo para los soldados de más alto rango, y luego para los demás. Así que envió a sus súbditos por ella. Les hizo recordar que debían comprobar que el día de la presentación, ninguna de ellas debía colar un arma. Es el tercer día desde la presentación del grupo de Subaru. La chica discute sobre cómo han ido las cosas mientras que Subaru sigue alentándolos a practicar. Se nos dice que Subaru estaba todo el día fingiendo ser Natsumi, y eso porque bueno, él es alguien que se mete mucho en el papel. Flora estaba todo el rato siguiendo el ejemplo de Subaru, mientras que Kuna y Holly aprovechaban los momentos a sola para quitarse la ropa de danzantes y andar en su look de amazonas. El único problema era Bianca, pero ya llegaremos a eso. Estos días han ido perfecto para las chicas. Todas las actuaciones les han ido bien, son aclamadas e incluso han ganado tanto dinero que el efectivo que tenía Subaru por haber vendido el cuerno de la serpiente quedaba muy corto en comparación. Vamos, básicamente estas chicas generaban lo mismo que una minita exitosa de OnlyFans, solo que claro, en la edad medieval. No es que hayan tomado la decisión de dedicarse a esto, pero se dieron cuenta de lo redituable que era. Pero no todo eran buenas noticias, y eso porque si bien todos estaban felices por el éxito de la operación, el emperador Vincent, quien tiene la identidad de Bianca, estaba empezando a cansarse del papel. Obviamente no lo mostraba, pero cada vez era más notorio su descontento. Si bien habían logrado engatusar a la ciudad, aún no lograban engatusar al objetivo, el general Sirk. Natsumi entonces le aconseja descansar un poco, y le dice que nunca le ha visto dormir. Flora entonces se burla y le dice cómo es que piensa eso, que seguramente estaba equivocado. Hasta que se da cuenta que en realidad el protagonista no mentía, y las demás chicas también se percataron. Nadie ha visto dormir al emperador. Subaru entendía que Vincent era un hombre que nunca bajaba la guardia y que le debe ser difícil abrirse a los demás. No se nos dice en ese momento, pero luego se nos revelaría que Vincent en realidad duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado. De todas formas, Subaru no podía evitar sentirse insultado porque bueno, todas las personas de la operación están arriesgando su vida por el mismo objetivo. Sentía que el accionar de Vincent era incorrecto. El protagonista le recrimina diciendo que esa forma de vivir debe de ser agotadora, a lo cual el emperador solo le responde diciéndole que él no es la mejor persona para señalarle eso. Sucede que hasta ahora han pasado cosas que le han mostrado a Vincent que aunque Subaru es un poderoso y confiable aliado, sigue siendo alguien ingenuo, al menos para la forma de ser del imperio. El lugar donde están es el imperio de Wallachia, un imperio que basa su ideología en que los fuertes deben reinar. Es por esa misma ideología que el país está en guerra constante, porque bueno, cualquiera es libre de dar un golpe de estado si tiene la fuerza suficiente. De hecho, la cosa tampoco es fácil para los hijos del emperador actual, y eso porque cuando muere un emperador, los cientos de hijos que quedaron en la orfandad no tienen tiempo para lamentos, sino que deben empezar a prepararse para una especie de Royal Rumble, donde todos deben matarse entre sí, y el único que sobreviva conseguirá el derecho para ascender al trono. Vincent fue el ganador de esta última contienda. Ganó aun cuando todos sus hermanos salieron en contra suya. Es debido a que Vincent sabe que su imperio valora más la fuerza intelecto personal de cada uno, que no puede evitar detestar la forma de ser de Subaru, quien es alguien que se apoya en otros y valora la fuerza ajena. Por esto que cuando Subaru le dice que su forma de vivir es cansada, Vincent solo le dice que él no es quien para hablar. Luego solo añade que dejará pasar ese comentario porque está que le trae buenos resultados. Y agrega que la razón por la que no duerme ni pestañea con ambos ojos es porque dice que hacerlo es dar su privilegio de vida o muerte al otro, así que nunca permitirá que eso pase ni siquiera por un pequeño momento. Y mientras Subaru piensa en qué decirle, es interrumpido por Abel, quien afirma que hay movimiento afuera del cuarto. De pronto escuchan una voz que les pide que abran, que son los soldados del imperio. Como Natsumi y las demás no estaban del todo vestidas, les piden que por favor esperen un poco. La voz dice que son soldados, que ellos no saben esperar. Entonces rompen la puerta. Logran ver a muchas de las chicas en ropa interior, pero lo más impactante del asunto es que Subaru reconoció al hombre de esta voz. Era Jamal.
uno de los soldados que intentó darle caza a muerte. Natsumi intentó hablarle, pero el soldado solo le dice que se calle, que un hombre está hablando. Sí, digamos que los soldados de esta parte tenían activado el modo guerra 24/7. Luego Jamal empieza a devorar con las miradas a las demás chicas y fija su atención en Natsumi. Le dice que le gusta su mirada y que la va a invitar en la noche a visitar su cuarto. El protagonista solo le rechaza, aunque tiene cuidado con las palabras que elige. Si bien siendo Natsumi ya había recibido varias ofertas, era fácil rechazarlos haciéndose la tonta o inventando una historia, pero la cosa es difícil cuando se lo pide un soldado, y va a ser aún más complicado cuando se lo pida algún general. Mientras Jamal tenía sus manos en la cara de Subaru, un fuerte viento sopló, el cual atrajo la atención del soldado. Este viento venía en dirección de la otra bailarina de pelo negro, Bianca. El soldado quedó impactado con su belleza y después de soltar el rostro de Subaru, fue a tocar el rostro de esta otra damisela. Afirmó que su rostro era bonito, pero no le gustaba que no tenga tanta carne, por así decirlo. Subaru solo pensaba por dentro que la ignorancia es una bendición, porque si Jamal supiera quién en realidad le está diciendo esas palabras, vergüenza no sería lo único que sentiría. Al instante anuncia a todas que han sido invitadas a una celebración en honor a los generales de la ciudad y que partirán ahora al hotel. Además, los soldados les van a ayudar con sus equipajes. Si bien esto era lo que Subaru quería para proceder con su plan, habían dos problemas. Primero, las chicas aún no se cambiaban completamente y obviamente eso les da incomodidad. Además, los soldados no tenían intenciones de salir del cuarto. Segundo, el problema de que los soldados las escolten y lleven sus equipajes al hotel es que evita que pueda pasar el aviso al otro grupo que llegó a la ciudad con ellas. En ese momento se nos revela que no solo vino el grupo de bailarinas a la ciudad de Goral, sino que con ellas también llegaron el resto de la tribu de las mujeres guerreras de Chudrak, o las amazonas como les he dicho hasta ahora. Ellas estaban en las afueras esperando por la señal que indicaría el día donde saltarían a Sir, pero también estaban afuera dispuestas a hacer un revuelo en caso de que las chicas necesiten una distracción para escapar. A pesar de este inconveniente, Natsumi y la demás aceptan la invitación de los soldados y se alistan para partir al lugar donde se hará la celebración. Dentro del establecimiento, los movimientos de las chicas fueron mucho más restringidos, no por precaución, sino solo por la insistencia de Jamal de que no saben el lugar hasta la hora del show. Subaru estaba desesperado porque no sabía cómo podía transmitir el mensaje a la líder de la Shudrax, Zelda. Intentó conseguir ayuda de Vince, pero este no le respondió. Así que en lo que andaba enfrascado en sus pensamientos decidió salir un rato. Ya saben, para despejarse. Si bien no les permitía abandonar la habitación, sí les permitía salir al baño. Era necesario que hagan el golpe en conjunto hoy y antes de que termine el banquete, porque una vez que esto termine seguramente el general mujeriego intenta sobrepasarse con ellas, y bueno, creo que nadie quiere eso. Además, si por alguna razón sobreviven a la noche, el día de mañana será el banquete con los soldados de bajo rango, y entre ellos había un soldado al cual Subaru no quería ver, Tok. El soldado que lo mató 6 veces la última vez que estaba en la ciudad. Mientras pensaba en todo lo que podía salir mal si no se concretaba el mensaje, decidió mejor dejar de pensar en eso y centrarse en el plan. Intentó ver si en el baño podía escapar por alguna ventana, pero no hubo forma. Resignado, sale de los servicios y se da con la sorpresa de que el guardia que le escoltaba estaba hablando con un soldado. Este soldado era Top, quien la ve y le pregunta si es una de las chicas que dará el espectáculo el día de hoy. Paro solo se queda callado y no sabe qué responder. Dándose cuenta del temor de Natsumi, el guardia le pregunta al soldado si es que le ha hecho algo. Tok solo le dice que parece que ella está asustada de su cara, aunque luego le pregunta si es que de casualidad se han conocido antes. El protagonista no sabe qué decir. Sabe que Tok es una persona muy perceptiva quien identifica fácilmente las mentiras. De hecho es porque Subaru en el pasado intentó mentirle que provocó su hostilidad y consecuente enemistad. Así que mientras que este le presiona por una respuesta, Subaru se aventura a responder. Le dice que se encuentra asustada y eso porque ha sido traída acá en contra de su voluntad. Técnicamente no dijo una mentira, pero tampoco dijo toda la verdad. Luego Tok confirma que fue traído por Jamal y sabiendo lo violento que puede ser ese hombre, se disculpa en su nombre y le dice que aunque sea un poco rudo, en el fondo él es una buena persona. Entonces las cosas se complican, porque también llega Jamal y regaña a Tok por estar fuera de su habitación, a pesar de haber recibido una herida en el pecho. Le dice que se ha asegurado de sellar los agujeros de la ciudad, por lo que no hay forma de que sean invadidos. De pronto se da cuenta de la presencia de Natsumi, y abiertamente le dice que es su favorita de las 5. Y cuando le iba a proponer otra vez pasar la noche juntos, Tok le detiene, y se lo lleva. Jamal le pregunta si es que acaso tiene algo con esa bailarina. El soldado solo le responde diciendo que apenas tiene ojos para Katia, su prometida. Antes de retirarse le hace una última pregunta a Natsumi y le pide su nombre. Después de un momento de duda, este le dice que se llama Natsumi Schwartz. Tok se retira y deja a Natsumi preocupada. Apenas logra recomponerse y volver a la habitación de espera con el guardia. Una vez dentro le dice a los demás que tiene que hallar la forma de comunicarse con el exterior para pasar el mensaje. Pero resulta que Tarita le dice que no se preocupe,
que ella ya dejó una señal que su hermana entenderá. Natsumi le pregunta por qué no le avisó, y ella dice que fue orden de Vincent que usen a Subaru como carnada para atraer la atención. Y que en ese momento manda el mensaje. El emperador le dice que no le dijo nada de esto porque si era avisado seguramente haría un mal papel como carnada. El protagonista solo dice que acabando esta infiltración, volverá a golpearlo. Y así empezó el inicio del banquete. Cuando Subaru y compañía fueron dirigidos a la sala del banquete, la tensión y ansiedad estaba aumentando en todos, especialmente en Tarita, quien no había salido muy seguido de su hogar natal de la Chudra. Además, estaba en una operación encubierta con ropa que no era de su agrado. No ayudó el hecho de que bajo la excusa de hacerles una examinación física, los guardias aprovecharon el momento para ver y acercarse todo lo que pudieron a los cuerpos de las chicas. Natsumi intentó calmarla, pero solo bastó con que el emperador la mirase y con absoluta y certera confianza le diera unas palabras de confort. Al entrar a la sala logran ver a muchos soldados, no los soldados de bajo rango, pero sí soldados que ya habían sido reconocidos con algunos logros. En total sabían que había casi medio millar de fuerzas enemigas en la ciudad. Esto les hizo recordar que debían cumplir con su plan cuanto antes. De pronto logran divisar a su objetivo. Sir. Él era solo un hombre de baja estatura con un pelo afro. Subaru pensó que seguro debería ser fuerte, pero recuerda que escuchó que a pesar de su apariencia, había logrado asegurar la victoria de muchas batallas a través de sus tácticas de guerra. Uno a uno las chicas se postran y saludan ante él, todas menos Bianca, quien se rehusaba a arrodillarse ante Sir. Esto provocó que uno de los guardias dejara su trago de lado y le ordenase que lo hiciese, pero el bondadoso general le dijo que no era necesario, que no estaba en un lugar donde debía seguirse la etiqueta militar, sino que solo buscaban divertirse en la posada. De todas formas, le dijo a Bianca que al menos esperaba que ella sobrepase sus expectativas. De pronto empezó la función. Natsumi empezó a decir sus líneas de entradas usuales, y mientras se incrementaba el hype, paró por un momento para solicitarle permiso a Sir de empezar con los instrumentos. Por supuesto que el general aceptó, y cuando la música empezó a invadir el lugar, Bianca comenzó a quitar lentamente el velo de su rostro, y al compás de la música empezó a bailar. Como dije anteriormente, de por sí el baile de Bianca era perfecto, pero se vio ampliamente mejorado cuando Subaru añadió los conocimientos de su mundo previo. Se dice que en ese momento el baile de Bianca era tan hermoso que llegaba al corazón quemando la garganta de los generales. Esto hacía que sintieran la necesidad de beber algo. Y así, ronda tras ronda de alcohol empezó a entrar en la vena de los espectadores. Y como uno sabe, el alcohol no es el mejor consejero al tomar decisiones. Todo esto pasó solo con el inicio de la música, pero a medida que la noche avanzaba también aumentaba consigo la belleza del baile de Bianca. Sin embargo, la mente del general enemigo ya estaba cediendo poco a poco a la fantasía y a la lujuria. Se dice cómo es que a Cirque le cuesta pensar y mantener la respiración. Reconoce que Natsumi y Flora son hermosas chicas, pero simplemente al lado de Bianca son solo aperitivos. Por lo general, no pensaría así, pero en ese momento se le ha nublado el juicio completamente. Este sentimiento solo creció cuando esta bailarina le dedicó la mirada. A Cirque no le costó más que reconocer que había algo en sus ojos que la atraía. Así que cuando fuertes el clima de la canción, Bianca se acerca a su lado solicitándole su arma para hacer una demostración de una danza con espadas, este accede y sin dudar entrega su arma. Lo siguiente que escucha y ve son las palabras del emperador, diciéndole que es su derrota, mientras con la espada apunta a su garganta. A Cirque le costó procesar la situación, por lo que Bianca tuvo que repetirle las palabras. Le dijo que o se rendía o su copa se iba a llenar no de alcohol, sino de su sangre. La duda, vacilación y certidumbre empezaron a manifestarse en la mirada de Cirque. No parecía que se veía afectado por el hecho de que su vida estaba en riesgo, sino que pareciese que acababa de darse cuenta de quién es la persona detrás del acto. Obviamente algunos guardias se rehusaron a aceptar la derrota e intentaron recuperar el control de la situación, pero uno de ellos fue neutralizado por Kuna, quien logró meter algunos cuchillos a su pandereta. Otro guardia desenvainó su espada y apuntó con ganas de matar a la espalda del emperador, pero este ni siquiera se movió. Tarita, tratando de proteger al emperador, quita un arco a un soldado y apunta con una flecha a la persona que iba a atacar a Vincent, pero cuando lo iba a hacer, Flood grita y le dice que no lo mate. Tarita recuerda que la condición que puso Flow al participar en este asedio era que nadie debía morir, ya sea aliado o enemigo. Así que respetando sus condiciones, solo dispara la flecha al hombro derecho. Aún así, la trayectoria de la espada no se detuvo, pero debido a que perdió fuerza, la espada apenas llegó a cortar la extensión del pelo falso del emperador. Los hombres de Cirque le incitaban a tomar represalias, pero este solo le dice que no le desobedezcan y se mantengan quietos. Viendo que ahora sus hombres han sido neutralizados, le dice al emperador que si su rendición aseguraría la vida de ellos. Él solo le dice que eso depende de su actitud. Luego le llama por el apodo que Cirque ha estado tanto tiempo evitando. Le llama cobarde. El general dice que prefiere ser derrotado siendo llamado como un cobarde en vez de un mujeriego, pero mientras que él pensaba que el emperador había elegido esa estrategia porque sabía que sería la forma más fácil de acercarse a él, Vincent le dice que no confunde las cosas, que Cirque es un excelente estratega, quien ha ganado y evitado pérdidas innecesarias a través de sus tácticas, aunque claro, esto a cambio de sacrificar un poco de agresividad.
pero eso no cambia la realidad de que es un cobarde. Sirk intenta defenderse, pero el emperador le dice que no tiene que hacerlo, porque no hay nada de malo en esa forma de maniobrar. Y es por eso que él sabía que Sirk, siendo el cobarde y notable estratega que es, se rendiría sin prestar resistencia en esta situación. ¿O es que acaso el general no aceptará esta valoración del emperador e irá en contra de su noble y perfecto juicio? Es complicado ponerlo en palabras, pero por los diálogos internos del general, nos enteramos de que en realidad está complacido y alegre de que el mismo emperador del imperio reconozca sus logros. Y no solo eso, sino que también le gusta que reconozca la forma en cómo es que los ha conseguido. Por lo que, al instante, el general ordena a todos sus hombres rendirse de inmediato. Mientras tanto, Vincent solo envía a Subaru a quemar la bandera del ejército, para de esta forma completar y avisar que la operación Kumasu Takeru se completó con éxito. La escena cambia en las afueras de la ciudad. Vemos a todos revisando cada centímetro de las murallas de Guaral. ¿La razón? Sabe que Subaru volverá a atacar con un ejército, por lo que se ha encargado de cerrar cada posible agujero por el cual pueden entrar. E incluso ha dejado trampas. También estuvo revisando la casa de los alrededores para ver si es que hay algún túnel secreto que conecte con las afueras de la ciudad. Ha considerado incluso opciones extremas, y por eso no es sorpresa que tenga incluso un plan por si es que Subaru decide quemar el lugar. Pero mientras pensaba en esas opciones es interrumpido por Yamal, quien le pide que vea el ayuntamiento, es decir, la sala donde estaba el general Sirk. De pronto ve cómo es que Natsumi Schwartz está quemando la bandera, y se maldice a sí mismo por haber sido tan idiota y no darse cuenta de la identidad de esta persona. Asume que a propósito Subaru fingió ser una débil chica en su encuentro para de esta forma despistarlo. Y también dice que el protagonista les hizo creer a todos que entrarían por algún pasaje secreto, para de esta forma elegir entrar a la ciudad por la puerta frontal, porque nadie se lo esperaría. Además, se nos revela la razón por la que no persiguió a Subaru en su último encuentro. Él había deducido que Subaru había ido a la ciudad para hacer salir a los soldados supervivientes de su masacre. De esta forma, si es que los soldados lo seguían a las afueras de la ciudad, encontrarían su fin enfrentándose a Subaru y a su ejército. Después de convencer a Yamal, deciden retirarse de la ciudad y atacar en otra ocasión. Por ahora solo maldice en su mente a Subaru, mientras dice que recordará y vencerá a este niño amado por el dios de la guerra. Volvemos a la escena del banquete. Se nos dice cómo es que ya los refuerzos llegaron. Las Chudrak, lideradas por Miselda, llegaron a la reunión, y después de neutralizar a todos los soldados, ahora eran ellas quienes disfrutaban el festín. También se logra ver a Ren y a Rui, quienes estaban con Subaru. Ren le dice que se impresiona de que haya conseguido realmente cumplir su palabra de conseguir la rendición de la ciudad sin perder una sola vida humana. También se nos dice cómo es que todas las bailarinas, menos Subaru, ya se habían quitado sus disfraces. De pronto aparece Vincent, junto a Sir, y tras una breve charla, el emperador confirma que los refuerzos que llegan no son de las ciudades aledañas, sino que son refuerzos de la capital real. Así que, al instante, ordena que cierren las puertas de la ciudad y que no dejen entrar a nadie. Cuando todos se preguntaban por la repentina orden, Rui empieza a aullar y desesperarse mientras miraba hacia una dirección. Miselda entiende al instante que el peligro se acerca, y en cuanto ve algo en ese lugar, dispara 4 flechas. Las flechas tenían la misma fuerza que aquellas que mataron a Subaru en el pasado. Se nos dice cómo es que esas flechas destruyeron con facilidad las paredes reforzadas del edificio, pero una voz habla y solo dice que eso no será suficiente para matarla. Al instante prenden intensas llamas a Miselda, y mientras sus aliadas le echaban agua para apagarla, se nos presenta esta nueva personaje. Ella es Arakia, la segunda general del imperio y la segunda persona más fuerte del país. Es rodeada por todas las amazonas, pero a esta solo le basta alzar su varita e invoca un huracán en la mitad de toda la sala. Este huracán zarandea y hace un destrozo del lugar. Todos se habían separado, y por el movimiento de este fenómeno nadie sabía en qué parte de la sala terminó. Afortunadamente para Subaru, él logró estar a salvo debido a que antes de que empiece la catástrofe, Sir, creyendo que era una pobre mujer indefensa, hizo de escudo humano para él. Al despertar, Subaru no logra divisar a nadie, pero sí ve al emperador frente a frente con esta general. El protagonista se asombra de que Vincent esté intacto, a pesar de que, bueno, el tornado arrasó con todos por igual. No se nos dice acá porque es que el emperador no parece sufrir daños a pesar de que esté cerca de peligro, pero te aseguro que la razón es revelada luego y es igual de sorprendente. Entonces escuchamos un poco de su conversación. Parece que Araki está molesta con el emperador por haberla mentido. Este solo le dice que seguramente fue Chicha quien le hizo creer eso. Acá nos enteramos que parece que la persona encargada de dirigir la traición contra el emperador es otro general divino de la nación, uno llamado Shisha. Pero volviendo al relato, mientras Vincent seguía provocando a Arakia, se nos revela que Ren estaba detrás de una columna. Estaba ubicada de tal forma que nadie más que el emperador podía verla. Así que cuando Arakia se pone en el lugar en el que Ren esperaba, la peli azul le lanza una gran columna de varios metros y kilos encima. Pero la general divino solo hace crecer del suelo una estructura, que termina siendo de soporte para esta nueva columna. Y hace todo esto sin siquiera mirar a Ren, pero como no desea interrupciones, decide deshacerse de Ren. Y cuando alzó su varita para atacar,
Subaru se mete entre ellas y abraza a Ren para que de esa forma pueda hacer de escudo de carne, pero el ataque no llegó. No pudo verlo porque estaba de espalda, así que cuando se voltea para ver qué fue lo que pasó, ve a una vieja conocida. Era Priscilla, quien con su espada Yan había irrumpido en el lugar y le dice a Subaru que no tiene permitido decir su nombre, pero sí tiene permiso para decir el nombre de ella. ¿Sé que quieren saber lo que sigue? Y si bien la pelea de Prisca con Vincent y el de Baran contra Araki es interesante, es una pelea que ya se sale fuera del arco de la conquista de Guaral. Igual si les interesa dejaré un enlace al capítulo exacto que sigue de este relato. Como les digo, si este relato les parece extenso, hay muchos pero muchos detalles que tuve que omitir para hacerlo más digerible, así que les recomendaría leer esta parte desde el inicio. Digo esto porque a veces viene gente a decirme que por qué omití X cosas o Y cosas, pero simplemente no puedo meter todos los detalles. Con esta narración ya está listo para el siguiente video, el cual será el episodio de la fuga de la prisión. Y la verdad, estará larguito, porque son muchos pero muchos episodios de la novela por cubrir. En fin, espero les haya gustado esto, pero díganme, ¿qué les pareció este relato de la vez en la que Subaru travestido logró conquistar una ciudad?